Capítulo 2. Una mano extendida. Parte 2. Las dos oleadas de maná se enfrentaron en torno a Shizuku, con Eri buscando destruirla y Suzu buscando protegerla. Supongo que esto cuenta como una especie de conversación, pensó Shizuku con una pequeña sonrisa. Al igual que Ryutaro, tenía una fe absoluta en que Suzu sería capaz de protegerla de cualquier cosa que Eri pudiera intentar. Además, aunque no lo hubiera hecho, ya tenía las manos ocupadas con Koki, así que no podía hacer nada exactamente contra Eri. Trascendencia instantánea. El dragón de luz de Koki disparó su aliento hacia Shizuku, y ella utilizó la trascendencia instantánea en combinación con el paso de destello para esquivar por los pelos. A continuación, aterrizó a unos 10 metros de distancia, giró sobre su pierna derecha y gritó: «Cuchilla rugiente relámpago». Desenfundando su katana a la velocidad del rayo, cortó a los dos apóstoles cadáveres que se acercaban a ella por detrás. Lograron detenerse justo a tiempo para evitar ser cortados por la mitad, pero Shizuku había predicho que lo harían. Al fin y al cabo, el verdadero poder de Cuchilla Relámpago era la onda de choque paralizante que desprendía, no la fuerza del golpe en sí. Corte instantáneo. Efectivamente, la onda expansiva hizo que los dos apóstoles cadáveres se agarrotaran durante un segundo, y dos de las cuchillas de Shizuku volaron desde atrás para partirlos de pies a cabeza. Son 30 apóstoles de cadáveres habían acudido en ayuda de Koki, y Shizuku ya había matado a 5 de ellos. Shizuku había agrupado sus 100 espadas en 10 grupos de 10. El primer grupo se centró en protegerla a ella, mientras que los 9 restantes se dividieron en grupos aún más pequeños de 3, y cada subgrupo se encargó de un apóstol cadáver. Por desgracia, cada vez es más difícil matarlo solo con mis 100 espadas de ónice. A diferencia de los verdaderos apóstoles, los apóstoles cadáveres no eran meras marionetas. Aunque estaban obligados a servir a Eri como sus fieles esclavos, aún conservaban gran parte de las habilidades y los conocimientos tácticos que habían tenido cuando estaban vivos. Y como resultado, podían adaptarse a las técnicas de Shizuku. Por suerte, ahora que había batido a 5 apóstoles cadáveres, su tercer grupo tenía cierto margen de maniobra para influir más en la batalla. Sin embargo, al mismo tiempo, 5 de sus espadas habían sido derribadas por los ataques de desintegración de los apóstoles cadáveres, que habían sacrificado a sus propios compañeros para ganar tiempo suficiente para cargar, y sus magias especiales relacionadas con la oscilación. Aún así, Shizuku era la que causaba un daño proporcionalmente mayor. Ira divina, 10 destellos celestiales. Koki rugió mientras desataba una serie de ondas de choque para atrapar a Shizuku en su sitio mientras su dragón hacía llover un rayo de luz sobre ella. A la distancia, el brillante despliegue de luz blanca y pura parecía bastante hermoso. Pero para Shizuku, era la luz de la aniquilación. Si alguno de esos ataques la alcanzaba, quedaría reducida a cenizas, que era precisamente la razón por la que avanzaba en lugar de optar por esquivar. Depositó su fe en el artefacto que le había regalado su amado y avanzó con valentía hacia aquella lluvia de muerte. Hojas 1 y 3, atraen. Hojas 7 a 9, repelen. 2 de las katanas de Shizuku se movieron en diagonal frente a ella. La magia gravitatoria imbuida en sus hojas les permitía atraer cosas hacia ellas, por lo que las ondas de luz de Koki cambiaron de rumbo al entrar en los campos gravitatorios de las katanas. Mientras tanto, otras 3 katanas se elevaron sobre la cabeza de Shizuku y, como un paraguas, repelieron el aliento del dragón para que cayera alrededor de Shizuku en lugar de sobre ella. Utilizando una combinación de paso instantáneo y no tempo, Shizuku redujo la distancia entre ella y Koki en un instante. «Ya he analizado todos tus movimientos, Shizuku», proclamó Koki, blandiendo su espada hacia ella. Su brazo ya estaba curado. El proceso de apostolado había aumentado exponencialmente su tasa de curación natural, y además tenía a su lado a un apóstol cadáver con una poderosa magia especial de curación. Incluso los cortes lo suficientemente profundos como para cortar sus músculos se curaron en segundos. Mientras Koki blandía su espada, su dragón también intentaba pisotear a Shizuku con su pata delantera. Cada una de sus garras era un relámpago celestial en sí mismo, pero con lo densamente empaquetado que estaba el maná en ellas, Shizuku habría sido aplastada mucho antes de ser cortada. Koki parecía pensar que podía traer de vuelta a sus amigos después de matarlos, pero Shizuku se preguntaba distraídamente si eso seguiría siendo posible si eran aniquilados a nivel molecular. Apuesto a que ni siquiera ha considerado eso. Después de todo, ignora cualquier verdad que pueda incomodarle. Lo siento, Koki, pero soy yo quien te ha analizado. Grupo 3, defiéndanme. Impacto de choque. Las katanas de Shizuku formaron un escudo redondo sobre ella, y sus auras azules pulsaron con poder. Las katanas estaban encantadas con la capacidad de convertir el maná en ondas de choque, lo que les permitía resistir ataques de alta densidad. Por supuesto,
solo podían durar un instante contra el poder masivo del maná de Koki, pero un instante era todo lo que necesitaba. Eliminación del limitador, exclamó Shizuku, utilizando la magia de evolución para aumentar aún más su fuerza y lanzarse hacia adelante mientras sus katanas se aplastaban tras ella. A continuación, se abrió paso entre el aluvión de ataques de Koki y lo alcanzó tan rápidamente que parecía que se había teletransportado. Rayo instantáneo. Shizuku desenfundó su espada a una velocidad vertiginosa, reforzando su corte y con magia de relámpago para soltar un tajo lo suficientemente potente como para partir incluso la armadura sagrada de Koki. Pero, por supuesto, Koki reaccionó a tiempo para evitar ser cortado. Un fuerte estruendo metálico resonó y saltaron chispas cuando bloqueó el ataque de Shizuku con su espada sagrada. El rayo que salió de su espada fue absorbido también por su armadura, dejándolo completamente intacto. Sin embargo, Shizuku se lo esperaba. Ella ya sabía que las estadísticas de Koki eran mucho más fuertes que las suyas. Y así, inclinó su katana y la deslizó a lo largo de la hoja de Koki para cortarle la cabeza. NGH. Koki gruñó. Echó la cabeza hacia atrás justo a tiempo, pero la katana de Shizuku siguió rozando su mejilla. Sin embargo, Shizuku siguió con su vaina hacia la rodilla de Koki. Impacto de fuerza. Koki apenas bajó su espada a tiempo para evitar que su rótula se hiciera añicos. Desgraciadamente, la fuerza del golpe hizo que su brazo de la espada se agarrotara por un momento, y Shizuku hizo un corte descendente de vuelta con su katana. Pero justo antes de que su espada golpeara el hombro de Koki, sus instintos le gritaron que corriera, así que se obligó a saltar hacia atrás. Sus piernas gimieron de dolor por el esfuerzo, pero mereció la pena, ya que un rayo de luz atravesó el lugar donde ella había estado hace un segundo. El dragón de Koki había bajado la cabeza hasta el suelo y le había lanzado una ráfaga horizontal de aliento. Había mantenido el ataque pequeño para no golpear accidentalmente a Koki también, pero al concentrar su aliento, lo había hecho aún más mortal. El rayo golpeó un edificio a unos cuantos kilómetros de distancia, lo atravesó y luego pasó por otra docena de edificios detrás de él. Eres fuerte, Shizuku. Casi me tienes ahí, solo te has debilitado. Eres una vergüenza para el estilo de espada Yaegasi. Shizuku y Koki se miraron. La mirada de Koki era casi tierna, mientras que la de Shizuku era fría como el hielo. Debería haber sido capaz de responder al ataque de Shizuku utilizando sus propias técnicas del estilo espada Yaegasi. Al igual que ella, podría haber utilizado su vaina como otra espada. Pero en lugar de confiar en las habilidades que él mismo había desarrollado, se aferró al poder que It le había dado y utilizó sus estadísticas superiores para capear el ataque de Shizuku. Lamentablemente, la reprimenda de Shizuku cayó en saco roto. Frotándose el corte en la mejilla, Koki entrecerró los ojos hacia Shizuku y dijo, pobrecita. Te han lavado tanto el cerebro que ni siquiera puedes darte cuenta de la enorme diferencia de fuerza que hay entre nosotros. Estaba claro que tenía una fe absoluta en su dragón de luz. El suministro ilimitado de maná y el aumento de la fuerza que había recibido le habían hecho confiar en exceso. Ni siquiera registró el hecho de que el manejo de la espada de Shizuku era muy superior al suyo. Pero todo se arreglará pronto. No dejaré que Nagumo te haga más daño. Después de revivirte y quitarte el lavado de cerebro, te protegeré de él. Las palabras de Koki eran tan vacías, tan carentes de emoción, que eran difíciles de soportar. Shizuku dejó escapar un suspiro de decepción. Odiaba ver así a su amigo de la infancia. Incluso sabiendo que sus palabras no le llegarían, no pudo evitar intentar transmitirle sus sentimientos. Protegerme, También dijiste eso antes, pero honestamente, no creo que me hayas protegido realmente ni siquiera una vez. Ya veo. Así que Nagumo se ha metido hasta con tus recuerdos, Bueno, puede que no lo recuerdes, pero siempre he estado a tu lado, protegiéndote. Aunque supongo que mis palabras no pueden llegar a ti ahora. Esa es mi frase, exclamó Shizuku. Podía decir que Koki había pensado realmente eso incluso antes del lavado de cerebro de Eri, lo que la cabreó más que nada. Koki levantó su espada en alto y afirmó, por fin me he acostumbrado a este poder. Un momento después, la luz de su dragón se hizo aún más fuerte. Al igual que Eri, no había tenido mucho tiempo para acostumbrarse a su nuevo poder. Por suerte para él, tenía una habilidad innata para la batalla, así que por fin había descubierto cómo utilizar su poder de forma óptima para fortalecer a su dragón. Por supuesto, Shizuku no iba a quedarse sentada y dejar que se potenciara. Reunió las 10 espadas de su primer grupo a su alrededor y se preparó para cargar contra él una vez más. Pero antes de que pudiera hacerlo, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. NGH, se lanzó hacia adelante por instinto, y rodó justo a tiempo para escuchar un silbido sobre su cabeza. Al darse la vuelta, vio que una de sus katanas la apuntaba.
Intentó apartarse antes de que pudiera apuñalarla en la cabeza, pero afortunadamente, una barrera apareció para protegerla. Mirando a su alrededor, Shizuku vio que varias de sus otras espadas estaban igualmente bloqueadas por barreras. Pero aunque estaba a salvo por el momento, no podía permitirse el lujo de relajarse. No había ninguna razón para que sus espadas la atacaran, por lo que la situación en cuestión no tenía ningún sentido para ella. Pero entonces, vio el barniz de maná gris que cubría las cuchillas mientras éstas temblaban, y todo encajó. Un segundo después, una ola de maná naranja vino a limpiar sus espadas. Lo siento, Shizu. No pude tenerla a tiempo. Dijo Suzu por telepatía. Bueno, me has salvado la vida, así que yo diría que aún has llegado a tiempo, respondió Shizuku, igualmente por telepatía. Como las katanas de Shizuku eran golems biológicos, eran susceptibles a los efectos de estado como cualquier otro organismo vivo. Por supuesto, Hajime se había asegurado de protegerlas del edicto divino y otras magias espirituales, pero seguían dependiendo de sus sentidos visuales y auditivos. Podría haberlos hecho depender únicamente de la vista del alma, pero entonces no podrían sentir a las criaturas que no tienen alma, como los apóstoles. Así que, aunque no tenían ojos ni oídos en el sentido tradicional, estaban imbuidos de una magia que les otorgaba los 5 sentidos humanos. Eri había sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de ello y aprovecharse de esa debilidad. Y, por desgracia, Suzu no había esperado un ataque así. Por supuesto, la magia oscura de Eri también funcionaba bien con los familiares de Suzu, así que ésta se esforzaba por seguir protegiéndolos a todos. Había una gran diferencia de habilidades entre Suzu, que simplemente había adquirido magia curativa como habilidad secundaria, y Eri, que era una maestra de la magia oscura y poseía el trabajo de magia oscura más fuerte de todos, nigromante. Además, Eri tenía un suministro ilimitado de maná, mientras que Suzu tenía que depender de los artefactos de restauración de maná, lo que provocaba un ligero retraso cada vez que se quedaba sin él. Por eso había tenido que usar una barrera para proteger a Shizuku antes de que pudiera cambiar a la magia curativa para arreglar sus espadas. En cualquier caso, Shizuku había perdido su oportunidad de detener el aumento de poder de Kouki, ira divina de las 1000 formas, advenimiento de la horda de dragones. Un grupo de dragones más pequeños se separó del dragón de luz gigante. Pero incluso los más pequeños tenían fácilmente 1 metro de longitud. Y al igual que su origen, también estaban compuestos por el hechizo ira divina. Es más, había 50 de ellos en total. El problema de mi dragón inicial era que no era muy bueno haciendo maniobras cerradas, dijo Kouki, apuntando con su espada a Shizuku. Este es el final, Shizuku. Ni siquiera tú puedes hacer frente a tantos ataques a la vez. Esto te dolerá al principio, pero no te preocupes, te curaré enseguida. El ejército de pequeños dragones se elevó hacia el cielo. A continuación, abrieron sus mandíbulas simultáneamente y comenzaron a recoger luz. Por lo que parece, estaban apuntando a todo el campo de batalla. Shizuku, Ryutaro, e incluso Suzu estaban en su línea de fuego. Shizu. Ryutaro-kun. Vamos a cambiar. Suzu gritó, haciendo que Shizuku girara sobre sus talones. Lo siento, pero solo hay un tipo que quiero que me cure, y no eres tú, respondió Shizuku secamente antes de empezar a correr. A continuación, recuperó todas sus espadas y utilizó el no-tempo y una serie de pasos instantáneos para abrirse paso en zigzag entre el torrente de luz que llovía sobre el campo de batalla. Ryutaro lanzó el apóstol cadáver que acababa de matar a otro apóstol cadáver, y luego se desprendió igualmente del campo de batalla. Ajá, ¿estás seguro de que quieres dejar que mis apóstoles cadáveres corran libres? Ahora que ya no tenían que defender a Eri y Kouki, los apóstoles cadáveres eran libres de perseguir a Shizuku y Ryutaro. Claro. Algunos de ellos fueron abatidos por el bombardeo indiscriminado de Kouki, pero no pareció importarles lo más mínimo. En todo caso, eso los animó aún más, e hicieron todo lo posible por intentar derribar a Shizuku y Ryutaro con ellos. Y, obviamente, Eri había disparado sus plumas de desintegración, y Kouki también había desatado un destello celestial tras otro contra el dúo en retirada. Fue una embestida abrumadora. Pero como Eri y Kouki se centraban únicamente en Shizuku y Ryutaro, Suzu ya no tenía que curar los efectos de estado ni proteger a sus familiares. Tierra consagrada a la danza, cerezos en flor. Unas flores de cerezo ondulantes aparecieron en el aire mientras Suzu bailaba. Pero aunque parecían bonitas, eran mucho más peligrosas que las flores de cerezo reales. Los pétalos giraron alrededor de Shizuku y Ryutaro, creando un tornado de luz naranja alrededor de los dos. El aluvión de ataques golpeó el tornado y se deslizó suavemente por él. Además, cualquier apóstol cadáver que se precipitara en el tornado salía al otro lado como un verdadero cadáver.
Sus cuerpos estaban rebanados en pedazos, y en algunos lugares profundamente agujereados. A algunos de ellos simplemente les faltaba la cabeza. Este era otro de los hechizos originales de Suzu, tierra santificada, flores de cerezo. Como su nombre indica, había tomado las poderosas barreras de tierra santificada y las había reducido al tamaño de los pétalos de una flor de cerezo. Esos diminutos fragmentos de barrera podían cortar cualquier cosa que los atravesara, además de desviar los ataques al agruparse. Con cada movimiento de los abanicos de Suzu, la tormenta de pétalos de flor de cerezo se ondulaba y pasaba de ser un tornado a un arroyo, a un muro y viceversa. El único defecto real del hechizo era que tardaba en lanzarse. Pero una vez que se había lanzado, podía utilizar la inversión de tierra santificada para mantener el hechizo en funcionamiento mientras tuviera maná. Mientras protegía a sus amigos, Suzu bajó el abanico que tenía en la otra mano hacia Eri y le preguntó con calma: ¿Estás segura de que deberías ponerte tan chula? En ese momento, Eri notó que algo revoloteaba en el borde de su visión. Al darse la vuelta, parpadeó sorprendida al darse cuenta de lo que estaba viendo. ¿Qué son? ¿Mariposas? Te has pasado tanto tiempo escondido detrás de tus alas que ni siquiera te has dado cuenta. Las mariposas negras que revoloteaban sobre Eri tenían círculos mágicos carmesí grabados en sus alas. Eran tantas que tapaban el sol, pero cada vez salían más de las joyas engarzadas en la base de los abanicos de Suzu, extendiéndose hasta cubrir todo el campo de batalla. Suzu parecía una doncella de santuario haciendo una danza sagrada sintoísta. Cada vez que agitaba sus abanicos, aparecían en el cielo más mariposas negras y flores de cerezo anaranjadas. Era un espectáculo fascinante. Tan fascinante, de hecho, que incluso Eri se sintió fascinada. Hace poco aprendí la frase perfecta para esta situación, dijo Suzu con voz alegre, sacando a Eri de su ensueño. Golpeando las alas con furia, se quejó en silencio de que Suzu la había cautivado, aunque fuera solo por un segundo. Eri fulminó con la mirada a Suzu, pero ésta se limitó a sonreír sin miedo y a decir: me he dado infinitas vueltas. Pequeña. Suzu no podía recordar si había sido Hajime o Kouri quien le había enseñado esa frase. Ambos eran ávidos jugadores, así que podría haber sido cualquiera de ellos. En cualquier caso, la burla de Suzu enfureció tanto a Eri que no se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. NGH, mi cuerpo está, Koki-kun. ¿Es eso, veneno? Esto debe ser obra de algún tipo de magia especial. Al levantar la vista, Eri se dio cuenta de que las mariposas estaban dispersando sus escamas por el campo de batalla. Por supuesto, cuando se dio cuenta de que era algún tipo de magia especial, ya era demasiado tarde. Koki y todos los apóstoles cadáveres habían quedado paralizados. Momentos después, Shizuku y Ryutarou salieron de la tormenta de pétalos de cerezo, Shizuku cargando contra Eri y Ryutarou dirigiéndose hacia Koki. Koki ni siquiera tuvo tiempo de maldecir su propio descuido. Manipuló por reflejo a su dragón y se protegió con su cola, mientras este contraatacaba con sus garras. Claro, Ryutarou era increíblemente rápido en su forma de hombre lobo, pero no era particularmente robusto o fuerte. Koki confiaba en que su dragón sería capaz de defenderse de él. Pero para su sorpresa, Ryutarou ni siquiera se molestó en intentar esquivar las garras que se dirigían directamente hacia él. En su lugar, Ryutarou simplemente se transformó en un monstruo diferente, uno más adecuado para la defensa y los choques de fuerza pura. Ven, mi demonio de acero transformación, ogro. El maná verde esmeralda se arremolinó alrededor de Ryutarou, y sus músculos se abultaron al doble de su tamaño habitual. Su piel adquirió un tinte verdoso, su altura aumentó a más de 2 metros y sus caninos se convirtieron en colmillos puntiagudos. Ryutarou rechazó las garras del dragón con la mano izquierda y las desvió con un fluido movimiento de muñeca. La gran cantidad de energía condensada en las garras del dragón le chamuscó un poco el costado izquierdo, pero eso fue todo. ¿Qué? Ryutarou, como tartamudeó Koki. Maldita sea, eso pica. Pero bueno, lo he bloqueado. Y ahora me toca a mí. Ryutarou rugió, tiró de su brazo derecho hacia atrás y dio un paso adelante con la suficiente fuerza como para romper el suelo bajo él. Koki seguía protegido por su cola de dragón, pero Ryutarou parecía decidido a atravesarla de un puñetazo. El ogro ostentaba uno de los niveles de durabilidad y poder más altos de cualquier monstruo del abismo, y su magia especial era manipulador de impactos. El puño de Ryutarou se estrelló contra la cola del dragón con un estruendo explosivo, desintegrándolo literalmente. La fuerza del impacto lo atravesó y mandó a Koki a volar también. De hecho, ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que se estrellara contra el edificio que había detrás de él, lo atravesara, y luego atravesara unos cuantos edificios más. «Koki-kun», exclamó Eri, lanzando un aluvión de plumas de desintegración a Shizuku para intentar pasar por encima de ella y salvar a Koki. «Lo siento, Eri»,
Pero solo soy el Seo, dijo Shizuku, esquivando tranquilamente el camino. Inaba-san, te toca, gritó Suzu. Squeak, squeak, sonó un ruido estridente, respondiendo a la llamada de Suzu. Eri se giró y vio a una esponjosa criatura blanca con ojos carmesí y vetas carmesí que recorrían su pelaje dirigiéndose directamente hacia ella. Las prominentes orejas de su cabeza dejaban claro qué tipo de animal era. Se trataba del más fuerte de los familiares de Suzu, el conejo pateador, Inaba. Aunque era un monstruo del fondo más superficial del abismo, había pasado mucho tiempo alimentándose de la ambrosía que Hajime había derramado y finalmente había adquirido sensibilidad. Después de eso, se había entrenado al máximo para perseguir a su modelo, Hajime, y llegó hasta el fondo del abismo. Además, Hajime lo había armado con unas poderosas grebas que aumentaban su fuerza, unos brazaletes para las orejas que aumentaban aún más su inteligencia y un robusto chaleco hecho de hilos metálicos. Con tan poderosos artefactos a su disposición, Inaba era tan rápido como Shizuku bajo la influencia de la magia de evolución. Eri apenas pudo distinguir sus imágenes posteriores mientras cargaba hacia ella. Un segundo después, había una pata de conejo justo delante de su cara. Al igual que Kouki, ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando la patada de Inaba la hizo volar contra el edificio opuesto al que había golpeado Kouki. Ella también pasó a través de él y luego a través de unos cuantos más. Los apóstoles cadáveres habían conseguido neutralizar su parálisis con magia de desintegración, pero de repente se encontraron demasiado aturdidos para moverse. Además, no estaban seguros de si debían ir tras Eri para protegerla o intentar detener a Shizuku. Sin órdenes, les resultaba difícil tomar decisiones. Mientras tanto, Shizuku y Ryutaro volvieron al lado de Suzu. Aquí tienen, Shizu, Ryutaro-kun, dijo Suzu, sacando bloques de ración portátiles que parecían calorías envenenadas de su baúl del tesoro y lanzándoselos a Shizuku y Ryutaro. Gracias. Ya estoy empezando a tener temblores. Dudo que sobreviviera sin estos chicos. Suenas como un drogadicto. Ryutaro ignoró el comentario de Suzu y se lo metió todo en la boca. Un segundo después, dejó de temblar y el agotamiento abandonó su voz. Para ser justos, estas cosas parecen una especie de droga, respondió Shizuku, tragándose su propio bloque. Este también era uno de los artefactos de Hajime. El artefacto de tipo alimenticio, Chitmate. Lo había fabricado encantando minerales que el cuerpo humano necesitaba, como el hierro, con magia de metamorfosis y evolución, y luego combinando los minerales en polvo en un bloque sólido. Estos bloques aumentaban las estadísticas básicas de una persona y la resistencia de todo su cuerpo. Además, todos los miembros del grupo llevaban collares encantados con magia de evolución que, combinados con los bloques, duplicaban sus estadísticas. No era tan bueno como la magia de evolución real, pero seguía siendo una gran ayuda. Shizuku y Suzu solo podían lanzar todos esos hechizos a la vez gracias a esos artefactos, y del mismo modo, Ryutaro solo podía soportar los efectos de su transformación gracias a ellos. Por desgracia, los efectos del Chitmate no duraron mucho. Cada uno había tomado uno antes de su asalto a la puerta del santuario, pero la feroz lucha ya había consumido sus efectos, así que ahora cada uno necesitaba otro. Muy bien, hemos conseguido dividirlos. Ahora solo tenemos que evitar que se reagrupen. Suzu, cuida de Eri, dijo Shizuku. De acuerdo. Sinceramente, se estaba haciendo un poco difícil lidiar con su magia de estado, respondió Suzu. Las 100 hojas de onix de Shizuku, e incluso los propios familiares de Suzu, eran susceptibles a los trucos de Eri. Suzu no podría hacer mucho más si estaba ocupada deshaciendo la magia de estado de Eri, así que tenía más sentido que luchara contra Eri lejos del campo de batalla principal. De ese modo, Suzu no tenía que preocuparse de proteger a todos de ella. Además, el plan siempre había sido dejar que Suzu y Eri se enfrentaran solas. Así podrían separar a Koki de la influencia de su espíritu vinculante. Dejaré a mis familiares contigo. Ya saben seguir tus órdenes, así que haz buen uso de ellos. ¿Entendido? Ten cuidado, Suzu, dijo Ryutaro, con una voz amable que no concordaba con su espantoso aspecto actual. Sonriendo, Suzu le asintió y respondió, estaré bien. Cuando le haya hecho todas las preguntas que necesito que me responda y le haya dicho lo que quiero que sepa, me aseguraré de darle una buena paliza a ese idiota. Suena bien. Lo tienes, Suzu, dijo Ryutaro. Efectivamente, ya has llegado hasta aquí. Ahora puedes ir a lo loco. Eso es lo que vamos a hacer al menos, añadió Shizuku. Un momento después, los tres chocaron sus puños. El puño de Ryutaro era más grande que el de Shizuku y Suzu juntos, lo que hizo que los dos se rieran un poco. Inaba saltó sobre la cabeza de Suzu,
momento en el que los apóstoles cadáveres volvieron a ponerse en movimiento. De los 150 que quedaban, la mitad se quedó atrás para detener a Shizuku y Ryutaro, mientras que la otra mitad se acercó a ayudar a Eri. «Muy bien, hasta luego», gritó Suzu, montando su ola de flores de cerezo hacia donde esperaba Eri. De repente, una columna de luz explotó hacia arriba desde donde había aterrizado Kouki, y los edificios cercanos se derrumbaron. El dragón y los mini-dragones habían desaparecido cuando Ryutaro había enviado a Kouki a volar, pero finalmente habían regresado. Kouki salió de los escombros, con los ojos desprovistos de emoción. Apuntó con su espada a Shizuku, y su dragón soltó un rugido y liberó su aliento contra ella. Sin inmutarse, Shizuku se limitó a decir: «Ryutaro, pongamos fin a esto». «No tienes que decírmelo 2 veces». Los dos avanzaron con decisión directamente hacia la mortífera explosión. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.